Hola, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a Un Tiempo con Dios. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas para poder dar inicio a este tema. Vamos a esperar que llegue la notificación para que se empiecen a conectar. Vamos a continuar con este tema que hemos estado viendo, el misterio, lo que hay en el misterio que se nos ha sido revelado. Hemos visto que hay esperanza, hemos visto que hay sanidad, hemos visto que hay gloria, y hoy vamos a ver completos en Cristo. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 10. Ya apareció la notificación y vamos a estar compartiendo. Preparando su Biblia en Colosenses capítulo 2 versículo del 8 al 10. Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando. No sabemos por qué está fallando se está tardando la aplicación en mandar la notificación, pero con esos tres nos vamos a 4. Vayan poniendo ahí su manita de asistencia de que ya están aquí. A lo que veo está la hermana Noemí, nuestra hermana María Elena Herrera, Dios le bendiga. María Elena Herrera, la hermana de nuestra hermana Josefina, ¿verdad? Sí. Dios le bendiga hasta Tamaulipas. Angelina Contreras, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Vamos a pasar un tiempo con Dios, como dice nuestra sección. Vamos a aprender vamos a aprender juntos un poco de la palabra de Dios. Y es un tema muy interesante el que Dios nos tiene para esta mañana. Vamos a ver, el tema es completos en Cristo, pero está interesante los temas que vamos a ver porque son las cosas que se están viviendo hoy en día, y esperamos que juntos podamos estar ahí, ¿cómo se dice? Aprendiendo, escudriñando, enseñándonos unos a otros para ver qué es el consejo que Dios tiene para nosotros. A veces, déjame mover el abanico, no sé qué es el abanico. Que hace mucha calor, se siente muy bochornoso aquí. Ahí si se estoy escuchando ruido, pónganos ahí, si no para apagar el abanico. Hermana Noemí, Dios le bendiga. Ahí díganos si se sigue escuchando mucho, porque ya nos está dando mucho calor. Ahora estoy sentada en el trono, hermano. Como el libro, sentados en el trono. Ahí está, ahí me pusieron la sillita. Sí, hermana. Sí, ahora les voy a dar un ratito porque Carlitos ya empieza a los 3. Sí, hermana, está bien, ahí después mira la repetición. Bueno, vamos a empezar. Ya son las 17. Ya los que se vayan conectando, pues que se vayan poniendo al corriente. Y vamos a estar leyendo en Colosenses 2, versículo 8 al 10, que dice: mirad que nadie os engañe,
por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice el versículo 10, porque nosotros estamos completos en él, una afirmación que nos hace nuestro Dios a través de su palabra. No necesitamos nada más que solamente tener a Jesucristo en nuestro corazón, y en él lo tenemos todo, que él es el que lo llena todo, dice en otra parte de la escritura, él es el que lo llena todo en nosotros, él es la plenitud en nosotros. Pero fíjese cómo empieza diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que es lo que se está moviendo hoy en día. Se han levantado, como decíamos, muchas doctrinas, muchos falsos maestros, muchos, como dice ahí la palabra de Dios, doctrinas por hombres y no conforme a la escritura, no conforme a la voluntad de Dios, que decíamos, acomodan la palabra a su conveniencia o a su manera de vivir. A su manera de vivir y pues lo hemos estado viendo mucho en estos días, o de toda la vida, pero hoy en día, como pues ya Cristo viene, pues esto se iba a arreciar. Entonces hemos visto ya en muchos lados, mi hermano, y quizás usted también, que se está transgiversando la escritura. Entonces es necesario, a lo mejor a veces usted podría decir, o uno, ¿verdad?, de que hay ya, ¿verdad?, en nuestras palabras ya chole con esos temas. Pero mire, si Dios nos lo está hablando, es porque pues se está viendo hoy en día, y es como una alerta, ¿verdad? Es como una alerta para nosotros de que tengamos cuidado, porque dice su palabra que si fuera posible, aún a los escogidos, o sea, aquellos que nosotros vemos, ¿verdad?, que están bien metidos con Dios, puede el enemigo engañar con la misma palabra de Dios. Entonces ahorita vamos a estar viendo de qué manera se puede caer en eso, y pues qué es lo que Dios nos trae en este día. Y como decíamos, ¿qué es lo que nos está dando a entender? ¿O por qué se llama el tema completos en Cristo? Porque nos está diciendo: no necesitas nada más que a mí en tu vida, con eso lo llenas todo. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas visiones. Aquí está todo, aquí en esto tenemos completo todo lo que es una vida en Cristo. Aquí están las instrucciones para que nosotros podamos llegar a tener la vida eterna, que es lo que comentábamos ayer. Se ha levantado mucha doctrina conforme a la manera de vivir del hombre y no conforme a la manera de vivir de Dios, que es lo que hemos estado hablando. Y yo creo, por eso Dios nos está hablando durante ya casi 2 semanas, de que no vas a hacer las cosas a tu manera, las vas a hacer a mi manera, a la manera que yo te estoy ordenando. Que decíamos, se le dieron las instrucciones a Saúl de lo que debía hacer, se le dijo cómo debía ser, se le dijo que debía terminar con todo, mas sin embargo él quiso hacer las cosas a su manera. Y no fue tanto el que, porque cuando Dios le pregunta el que lo haya descubierto y él le haya echado culpas, sino que fue tanto su desobediencia, porque no era nuevo. Dice que él era un hombre hermoso y que fue escogido por Dios para ser rey sobre Israel, el rey, uno de los reyes más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Y más sin embargo él, que decíamos, muchos empiezan a llenar ya de tanta sabiduría, de tanta enseñanza, de tanta visión, de tantos sueños, que ya no aceptan cuando en verdad Dios les está hablando, les está mandando a hacer algo. Es que en realidad, mire, si usted se pone ahí a ver la Biblia, y en muchas ocasiones lo hemos hablado, si nos ponemos a ver la Biblia, vemos cómo Dios hablaba. O sea, vemos también los sueños que
las personas tenían por parte de Dios, y no todo era bendición, o sea, no todo era de que, ay, estás bien y vas a tener y va a hacer esto y no sé qué, sino que la mayoría de las veces era reprensión de parte de Dios y de cómo quería Él que se hicieran las cosas. Hoy en día todos los sueños, las profecías y todo lo que mucha gente está viviendo, todo es bendición. O sea, ya no importa cómo esté tu vida, ya no importa si te congregas, si no te congregas, ya no importa si estás bajo autoridad, si no estás bajo autoridad. O sea, ya todo es bendición. Y muchas veces, mi hermano, caemos en ese error. ¿Por qué? Porque mire, ¿cómo lo hace el enemigo? A veces uno ora tanto por algo y tal parece que Dios está respondiendo, ¿verdad? Porque tal y por la cosa que yo oré es lo que Dios me está dando, supuestamente en oración o en sueño. Entonces de esa manera es que el enemigo está haciendo caer a mucha gente. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque tal parece que en ella está la verdad. Entonces escudriñamos nuestra vida, ¿cómo? A través de su palabra, ¿verdad? Si yo no estoy bajo una autoridad, si yo no estoy viviendo una vida agradable a Dios, ¿cómo es de que Dios va a venir y me va a dar lo que le estoy pidiendo? Al contrario, la palabra que Dios dijera sería para corregir, para que yo me corrija en el camino y así yo poder alcanzar la bendición. Y fíjese, hoy en día, bueno, no hoy en día, y no nos queremos meter tanto en el tema, sino el tema es completos en él, pero es como un recordatorio a que escudriñemos todo. No todo, como dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas en el mundo, hay muchas religiones en el mundo y todos creen en Dios, todos creen algunos creen en la Trinidad, algunos solamente creen en Dios, algunos solamente creen en Jesús, pero es ahí donde vamos, que muchos acomodan la palabra de Dios a su manera de vivir, a lo que ellos quieren enseñar, a lo que ellos creen que es así, pero no es hay alguien que está enojado ahí, no es debemos, como siempre se nos ha dicho, ¿verdad? Cada palabra que Dios nos dé, cada sueño o visión tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios. Si usted ve los sueños de Jacob, todo tenía un significado y muchas veces era para decir, ¿sabes qué? El pueblo se está desviando, hay que irse por este camino, hay que corregir esto. Casi los sueños o las visiones que se les daban a los profetas era por eso, que el pueblo de Dios se encontraba en pecado, creyendo que estaban pecando a escondidas de Dios, pero Dios lo veía todo. Entonces Dios le daba esos sueños y visiones a los profetas para que el pueblo volviera, como decían, a la senda antigua, volvieran al primer amor, aquello que les hacía adorar a Dios. Eso eran los sueños. Ahora los sueños y visiones, como decimos, es de que vas a tener un carro del año, una casa, vas a tener mucho dinero y tú vas a estar por sobre todas las naciones. Y no es así. No es así. Como decíamos, las riquezas que nos ofrece Dios, que no es malo tener, simplemente lo malo es cuando empezamos a depender de nuestro trabajo, de nuestro dinero, y dejamos de depender de Dios. Pero estas son las riquezas que hemos estado viendo, que son las riquezas que nos ofrece Dios: riquezas de perdón, riquezas de sanidad, riquezas de gloria, riquezas de esperanza. Esas son las riquezas de las que nos habla la Biblia. Y aquí se nos está diciendo, en Él estamos completos. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos está diciendo? No necesitas nada más, conmigo lo tienes todo. Conmigo vas a sentir esa paz, no vas a sentir, la necesidad de algo más, porque yo lo lleno todo en ti. Dice, se traduce de otras maneras, que dice, se le ha dado una vida plena en unión con Él, o lo tienen todo cuando tienen a Cristo. Su propia plenitud se realiza en Él. En Él ustedes también encuentran su propia
realización. Entonces dice, no necesitas nada. ¿Por qué? Porque yo lo lleno en todo de ti. Y mire que es necesario, mi hermano. Es necesario ahí, dile al día, hermana Marta. Qué bueno que nos está acompañando. Desde ayer dijo, mañana, hermano. Qué bueno que está aquí. No, completos en Cristo, mi hermano. Fíjese, ahorita que estaba escuchando, se me venía a la mente, ¿verdad? No necesitamos nada más, ¿no? Necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a tomar en serio a Jesucristo, a tomar en serio la comunión, la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir esto también? Mira, muchas veces uno empieza a depender mucho de una persona, sí, empieza a depender mucho de una persona, y si esta persona le falla, pues ya la otra persona pues ya se siente insegura, ya se siente de que está solo o sola, ya se siente de que no tiene nada o que algo le falta. Sin embargo, mi hermano, si nosotros aprendemos a empezar a depender de Cristo, si nosotros aprendemos a empezar a ver, a empezar a aceptar esto de que en Cristo estamos completos, el día que una persona venga y te falle, tú vas a seguirte sintiendo igual. ¿Por qué? Porque estás completo, porque Cristo lo llena todo en ti, porque ya tu felicidad no depende de una persona, sino que depende de Cristo. Entonces es necesario porque, fíjese, ahorita el enemigo está usando mucho esa estrategia, mucho eso de que dependamos de una persona y dejemos a un lado a Dios y olvidemos que nuestra mirada esté puesta en Dios, y cualquier cosita, si la persona nos hace algo, nuestra mirada se desenfoca y todo se nos viene encima y perdemos la noción, ¿verdad? Entonces el enemigo está usando mucho eso, mi hermano. Por eso fíjese, las noticias de todos los días y que aparecen en el Face y en todos lados, de personas que se andan suicidando, tirándose de puentes de cualquier lugar, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque su felicidad la tienen puesta en otro lugar, porque su dependencia la tienen puesta en otro lugar, y no hay algo que llene ese vacío que está en ellos, ¿verdad? Por eso dice, si tú ya estás unido a mí, dice Jesús, tú estás completo, o sea, no te hace falta nada, como decía ahorita mi hermana, no nos hace falta nada, pero necesitamos aprender y a creerlo, más que nada, a creer que esta palabra es verdad, que si Cristo está en mí, nada más importa. Es como el canto, ¿verdad? Que me falte todo, dice, menos tu presencia, y luego dice que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que nos preocupemos, mi hermano, que nos preocupemos de que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que nos preocupemos de que el Espíritu Santo esté ahí, y de que por cualquier cosita nosotros no hagamos que se vaya, porque hemos dicho, el Espíritu Santo es algo muy sensible, que con cualquier cosita se entristece y se va de nuestras vidas. Entonces, aprender, mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos desviando nuestra mirada y la estamos poniendo en cosas que no valen. Estamos poniendo la mirada en el hombre, cuando nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Que fíjese, hasta en el mundo secular, en la psicología, cuando va una persona, ya sea que ha sido maltratada o violada o abusada, lo primero que le enseñan a la persona es que se empiece a amar a ella misma, a que no empiece, porque hay personas que se valora, que se, ¿cómo dicen? Como masoquistas, ¿verdad? Que ya no se hallan si que la persona, o la mujer o el hombre, lo esté golpeando. Entonces, hasta en la psicología del mundo es lo primero que les empiezan a decir: valórate a ti misma, ámate a ti misma o ámate a ti mismo, ya sea hombre o mujer. Es lo mismo que nos está diciendo Cristo: no necesitas nada más que yo en ti. Que nosotros aprendamos a amarnos nosotros y a amar al Señor Jesucristo, porque es de la manera que vamos a dar amor a las demás personas, que hemos estado hablando, como dice ahorita, ¿no? Que no nos falte el Espíritu Santo, porque de ahí
salen todos los dones que hemos estado hablando, que es amor, paz, benignidad, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre. Y necesitamos el Espíritu Santo, ser controlados. Decíamos, el ser llenos del Espíritu Santo es que seamos controlados por Él, que seamos dependientes de Él. Dios te bendiga, Iris Herrera, nuestra hermana Esther Hernández, Dios le bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Mi tía Mélida, Dios le bendiga, aquí nuestra hermana Evelyn Salinas, hace mucho que no la veía, bueno, los lunes, la veíamos los miércoles. Díganos, hermanos, ¿qué no nos gusta? Fíjese, estaba leyendo aquí un comentario que dice, donde los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales en los que Cristo es relegado a un segundo plano y negado los principios básicos del cristianismo, Pablo llama a los colosenses a tornarse a Cristo. El progreso en la fe consiste en profundizar, no en descartar verdades cristianas fundamentales, lo que los falsos maestros llaman iluminación. El cristianismo liberador, Pablo lo denomina los rudimientos del mundo. Y fíjese, hoy en día es lo que están diciendo, los falsos maestros es una iluminación, se me iluminó, vi una visión. Y Pablo está diciendo que los falsos maestros hoy descartan verdades cristianas por emociones. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, no, ustedes no se salgan de la palabra de Dios, siempre profundicen en la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar esos misterios, que a veces decimos, es que no, ¿cuáles misterios? Fíjese que decíamos, ¿verdad? A veces leemos un versículo, por ejemplo este versículo, y Dios a través de la lectura, Dios nos revela algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo en cada pasaje de la Biblia, que el Espíritu Santo, claro, nos da. Entonces dice el apóstol Pablo, no, ten cuidado de esos falsos maestros que te hablan mucho de emocionalismo, de todo, menos de lo que es la sana doctrina, menos de lo que es las reglas de Dios, menos de lo que es los mandamientos de Dios. No te dicen, si haces esto, te va a pasar esto, porque todo, como decíamos, platicábamos ayer, ¿verdad? Todo acto que hagamos, que sea fuera de la voluntad de Dios, va a tener una consecuencia, porque hablábamos del rey David, como este hombre, dice, él vivió, era un hombre conforme al corazón de Jehová. Mas sin embargo, siempre que hablamos del rey David, en lugar de ver tanto lo que hizo este rey, peleó con Goliat, peleó con grandes ejércitos y siempre le daba la gloria y la victoria a Dios. Siempre que hablamos del rey David, siempre se nos viene, pero adulteró, o fornicó, o asesinó. Pero no vemos cómo este hombre, todas las consecuencias, cómo se humilló él ante Dios, cómo desgarró su alma, cómo hubo un arrepentimiento genuino, de esos que hace falta hoy en día, de que el hombre tenga que él sintió ese dolor de haberle fallado a Dios. Y cómo vemos la vida de este gran rey, un hombre puesto por Dios conforme al corazón de Dios, pero cómo por esa cosa que hizo, Dios lo perdonó y le siguió dando muchas victorias, pero también siguió pagando las consecuencias durante toda su vida. Es que a veces pensamos que ya voy a pedir perdón y ya, ¿verdad? Ya nada va a pasar. Pero mire, si usted no corrige al niño, obviamente le dice, está bien, te perdono. Pero si usted no lo corrige, el niño lo va a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, en cambio, usted le dice, está bien, te perdono, pero viene la consecuencia, ¿verdad? Te lo advertí y le damos la nalgadita. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño lo va a pensar 2 veces a la próxima que lo quiera hacer. Así es Dios, mi hermano. Muchas veces nosotros pensamos que las consecuencias no van a venir porque ya Dios me perdonó, y no. O sea, hablamos, por ejemplo, del rey David, Dios le perdonó porque vio que era un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Vio que en realidad él estaba arrepentido de lo que había hecho, pero
la consecuencia le alcanzó y lo vemos en su hijo. Como el hijo viola a la hermana y vinieron consecuencias en él. Y no solamente eso, sino que el bebé que iba a nacer murió. O sea, no pudo tenerlo en sus brazos, verlo crecer, sino que murió. ¿Por qué? Porque, ok, Dios le perdonó, pero la consecuencia iba a llegar. ¿Para qué? Mira, para que escarmentara, ¿verdad? Para que a la otra, si se le viniera a la mente pensarlo hacer, lo pensara 2 veces, ¿verdad? De todo lo que tuvo que pasar para poder restablecer su vida. Entonces, Dios nos perdona. Dios conoce nuestro corazón y sabe si nuestro arrepentimiento es sincero o no es sincero. Pero la consecuencia te va a llegar. O sea, Dios, obviamente, va a estar Dios ahí ayudándote, ¿verdad? Hasta eso. O sea, te va a llegar, pero mi Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarte, levantarte. Que es lo que estamos viendo en el libro de Jueces, de cómo, decíamos, cómo cada capítulo empieza, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Y luego el segundo versículo dice, pero el pueblo clamó a Dios y Dios les perdonó. Pero como quiera hubo las consecuencias, porque pasaban años en esclavitud. Porque Dios le dice, ahora vas a vivir como esclavos. Lo que veíamos, ¿verdad? Que el pueblo sembraba su cosecha, pero venían los de Madián y dice como langostas, acababan con todo, que llevó al pueblo de Dios a irse a vivir en cuevas, viviendo escondidos, atemorizados por este pueblo. Pero esas fueron las consecuencias de no haber hecho las cosas como Dios las mandaba. Entonces vemos ¿qué nos está diciendo Dios? No necesitas buscar nuevas visiones, nuevas enseñanzas, cosas que llenen tu ego, no, porque tú todo lo tienes en mí. Así como el Padre está en mí y Él lo llena todo en mí, así yo lo lleno todo en ti, que nos habla ahí en Juan 10:38, dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que nosotros podemos decir con toda certeza, Cristo está en mí y yo en Cristo. Dice, el Padre y yo uno somos, y nosotros y Cristo y el Padre también uno somos. Por eso la Biblia dice, mi hermano, por eso dice, sufre la sana doctrina. O sea, al momento de decir sufre la sana doctrina, se está hablando de que válgame la redundancia, ¿verdad? Se iba a sufrir. ¿Por qué? Porque hoy en día son muy pocas las personas las que están predicando la sana doctrina, o sea, la palabra tal y cual es. Porque fíjese que hoy en día mucha gente está buscando iglesias o predicaciones o mensajes que llenen, ¿verdad?, su ego, que los haga sentir bien así como están. Entonces, y desprecian la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué están haciendo? Despreciando al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia, mi amor. Conocemos y así como Dios anima, también exhorta. Bueno, exhorta es igual que animar. Pero así como nos exhorta, nos anima, también nos va a llamar la atención. Y es lo que al ser humano no le gusta, que le llame la atención. Pero dice Dios, es por tu bien. O sea, Dios nos llama la atención, mi hermano, para que nos enderecemos y caminemos bien, ¿verdad? Nunca es para el bien de nosotros, no para el bien de Dios. Dios nada pierde. O sea, dice Dios, tú eres el que necesitas de mí, no Dios de nosotros. Entonces, la Biblia es bien clara, mi hermano. Y hoy en día se está sufriendo mucho la sana doctrina. Se está sufriendo mucho, ¿por qué? Y yo creo que los poquitos que estamos predicando lo que la Biblia dice, la están sufriendo, ¿verdad? Y muchos hasta están dando su vida, están dando su propia vida por la palabra de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ahí plasmado. Están dando su vida. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Estamos sufriendo o por cualquier cosita ya estamos retrocediendo y ya mejor no voy, mejor busco mensajes de ánimo y en el YouTube que abunda de mensajes de esos, entonces que llenen mi ego y que me hagan sentir bien como estoy? Eso no va a servir bien. Qué mejor que Dios nos esté corrigiendo, aunque sea cada rato que la reguemos, pero que nos esté corrigiendo, porque dice, ¿verdad? Dios al que ama
corrige. Y al que no, como dijo que ya es un bastardo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? No necesitas más, aquí estoy yo. Que necesitas algo, acude a mí, yo estoy en ti, tú lo tienes todo en mí. No necesitas estar, como dice, llenándote de tantas filosofías, como dice aquí, huecas sutilezas que estén llenando tu ego, porque todo lo tienes en mí. Dios te bendiga, Joana y nuestra líder. Ya pasó inspección, ya pasó inspección de calidad. Entonces dice, Cristo está en mí y yo en Cristo, que es lo que estamos hablando. Con ese texto empezamos, fíjese, todo el estudio, que dice ahí en Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo lo lleno todo en ti, que era lo que Dios le quería dar a conocer a su pueblo. No necesitas de nadie más. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Ya no estás gobernado por la carne, ya no estás siendo gobernado por el mundo, ya no estás siendo gobernado por el diablo, estás siendo gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es dueño de todo, aquel que te da todo, que no necesitas de nadie más. Solamente poner tu mirada y tu confianza en Él, que Él es la plenitud de todo en nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, no hay una palabra de cómo describir o cómo hacernos entender de que Él es el todo en nosotros. No, yo no sé, he visto, ¿verdad?, personas enamoradas, que esa persona es todo para ella, no y no existe nadie más, y él o él hace todo lo posible para que ella sea feliz, para hacerle sentir que no necesita de nadie más porque él está ahí o ella está ahí. Es lo que nos quiere decir Dios. Tú no necesitas de nadie más. Para eso mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Él dio todo por ti, o sea, es una persona que te ama, que dio hasta su vida por ti, que día con día está pendiente de nosotros, que decíamos que día con día en su palabra nos dejó escrito 365 veces, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuándo yo me voy a sentir completa? ¿Cuándo ¿cómo le diré? ¿Cómo le explicaré? Es que mire, dice aquí, ser habitado por Cristo de esta forma es ser completo. Es tener todo lo que usted necesita a fin de cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo yo voy a sentir que estoy completa en Cristo? ¿Cómo yo no voy a necesitar de nada más? Simplemente con dos palabras, ¿no? Cuando yo me enamore de Él. ¿Cómo me voy a enamorar de Él? Bueno, leyendo ese libro donde habla tantas maravillas de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, mi hermano, el enemigo va a lanzar dardos, el enemigo va a lanzar cualquier tipo de palabra o qué sé yo, y nada de eso va a poder penetrar en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón le pertenece a Cristo. Cuando yo le entregue mi vida completa, cuando yo aprenda a entregarle todo mi corazón, mis sentimientos, todo a Cristo, dice, el enemigo ya no te puede tocar. ¿Por qué? Porque ya tu corazón se lo dices a alguien que lo cuida más que bien, ¿verdad? ¿Dónde está el error, mi hermano? Que muchas veces nosotros le entregamos este corazoncito al ser humano. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice Dios, ¿verdad? Yo no soy hijo de hombre, ¿verdad? Hijo de hombre para que mienta. Entonces, dice Dios, dame tu vida. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Dice, porque nada más en mí va a estar seguro. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque en mí va a estar seguro y nadie te va a poder dañar. Van a venir contra ti y ese corazón va a estar bien protegido. ¿Por qué? Porque está en las manos correctas, mi hermano. Nada más que muchas veces nosotros cometemos ese error y es donde volteamos todo, ¿verdad? Ya no, como decía al principio, ya nuestra felicidad, si lo podríamos decir así, no depende ya de Dios, sino que depende de una persona. Y por eso cualquier cosita que venga nos tumba, porque nuestro corazón no está en el lugar correcto, porque nuestro corazón no se lo hemos entregado a la persona correcta. Por eso Dios es bien sabio, mi hermano.
bien sabio, por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Me gustaría buscar ese texto para leérselo. Dice, fíjese, aquí hay una frase que dice, es tener dentro de sí una fuente de provisión que lo hace totalmente capaz de enfrentarse a todas las situaciones de la vida, que es lo que veíamos en el libro de Jueces con Gedeón, porque veíamos que cuando Dios llama a este hombre para que vaya y pelee y liberte al pueblo de Israel, vemos que él decía, ¿verdad? Pero es que soy de la tribu más pequeña y soy el hombre más pequeño de mi casa. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente, cuando él estaba escondido, dice que se encontraba en el lagar, escondido, porque después venía el pueblo de Madián y le quitaba todo. Pero cuando Dios le habla, le dice, varón esforzado y valiente, que decíamos, y él, a partir de ahí, él empieza a pedirle señales a Dios, de que él es el que está obrando, de que Dios va a cumplir lo que le está diciendo, y él empieza a pedir señales, y dice, hasta que él tuvo un encuentro con Dios, cara a cara. Él dice, como dice aquí, ¿verdad? Fue esa fuente de provisión, eso que le dio que sintió ese poder y esa confianza, y fue a partir de ahí que Gedeón empezó a ser ese hombre, varón esforzado y valiente, que vemos en la historia, ¿verdad? Que impactó a 37,000 hombres, y que Dios le dio una misión de ir a acabar con este pueblo, y que le decía, no, son muchos, vamos a quitar más, y le fue quitando más hasta que quedaron 300 hombres. Pero mire que es un proceso del que decíamos, ¿verdad? Un proceso que él pasó, porque no era un hombre lleno de fe y de mucha confianza de la noche a la mañana. O sea, fíjese, Dios estaba probando su corazón, porque de tener gran cantidad de hombres y quedarse con 300, o sea, era como para que Gedeón empezara a repelar, ¿no? Oye, ¿cómo le voy a hacer? Y no nada más eso, mi hermano, sino que ahí la Biblia dice que el armamento con el que iba, dice que iban con jarritos, con trompetas y con antorchas, a pelear una guerra, mi hermano, a pelear. Entonces, era una cosa como para que Gedeón desconfiara, ¿verdad? O sintiera miedo, que quizá pudo haber sentido miedo, porque vemos que Dios le habla por medio del sueño, que le dice, ve y escucha el sueño que están platicando aquellos, y ahí le muestra que la victoria iba a ser para él, y de esa manera él se volvió a levantar, y dice, y fue y les dijo, levántense, que Jehová nos ha dado la victoria. Entonces fue un proceso, mi amor. A veces, como se nos ha dicho siempre, ¿verdad? Queremos llegar al lugar, o queremos decir, ay, yo quiero ser como esta persona bien llena de fe y bien así, pero no queremos el proceso. Hay un proceso que todo hijo de Dios pasa, que para llegar dice, para que llegues a la estatura del varón perfecto, tienes que pasar un proceso. ¿Dónde? ¿Qué proceso? Donde vas a salir golpeado, y donde vas a salir de herido, y donde vas a salir como un verdadero guerrero, pero que dice Dios, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Mira el texto que le quería leer, que le decía ahorita, pues ya nada, me faltó un pedacito. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando yo no le entrego mi corazón a Cristo? Que mis ojos no pueden ver dónde estoy caminando. Mis ojos no pueden ver el camino verdadero que Dios nos está ofreciendo. Entonces, ¿por qué? Dice, porque tu corazón está, como decía ahorita, está en el lugar incorrecto, y no puedes ver lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios te quiere dar. Pero dice Dios, cuando tú me des tu corazón, tú vas a poder, ahora sí, como dice aquí, ¿verdad?, estar completo en mí, que es el tema, completos en Cristo. Dice, el sustantivo griego es pleroma, y Pablo, con un asombroso atrevimiento, se lo aplica primero a Cristo, para aplicarlo a nosotros después en la frase siguiente: en Cristo habita corporalmente todo el pleroma de la deidad, y ustedes han llegado al pleroma de la vida en Cristo. Dios le bendiga, hermana San Juana, ¿verdad? Hermana San Juana, Juanito. Habíamos dicho que el pleroma, mi hermano, es estar llenos,
llenos de Esa es la Dios. palabra griega que es, sí, llenos, completos en Cristo. En Cristo. Te lo digo porque vamos a explicar lo que es esa palabra. Dice, es posible que la mejor traducción del vocablo pleroma sea lleno o hasta no caber más. Entonces es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Tienes que estar lleno, tienes que estar completo en Cristo hasta que ya no quepa nada más del mundo, hasta que ya no necesites nada más, sino que sea Cristo, como decimos, la meta, que sea Cristo, que nuestra mirada esté en Cristo y que ya nada más nos distraiga de la meta. Como decíamos ahorita, van a venir, el enemigo va a lanzar dardos contra ti, pero ya no va a poder, o sea, ya eso ya no te va a herir. ¿Por qué? Porque Cristo lo completa en ti todo, o sea, ya no hay cupo, podríamos decir, ya no hay cupo para que entre algo negativo, sino que tú ya estás lleno de Cristo. Entonces se decía en otras enseñanzas, ¿verdad? Con nuestra hermana Nery Josefina, llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, porque de otra manera, mi hermano, de otra manera no vamos a poder avanzar o vencer todo aquello que el enemigo quiera lanzar contra nosotros. Entonces llénate del Espíritu Santo, llénate de Cristo, complétate, ¿verdad? Que Cristo complete tu vida. Entonces de esa manera dice, tú vas a estar bien protegido, como dice ahí, ¿verdad? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces mantenernos siempre, siempre que nuestra vida esté llena de Él. Fíjese lo que dice el Salmos 23:5, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Que esté desbordante, en abundancia, que esté rebosado, como dice aquí el rey David, mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que nos hace falta al pueblo de Dios hoy en día? Nos está haciendo mucha falta y debemos de empezar a llenarnos más de Cristo, ¿verdad? Porque como empezamos el tema, hay mucho, mi hermano, mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza que se ha levantado, y que si usted no está lleno de Cristo, que si usted no está lleno de su palabra, cualquier cosita va a venir y lo va a mover. Entonces nos va a mover, ¿verdad? Entonces necesitamos llenarnos de su palabra, buscar más de Él, dice, escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que de esa manera ya no haya lugar para que entre algo falso en mi vida, sino que ya esté aquí la verdad y que yo ya no necesite nada más, ¿verdad? Y que ya no necesite ni sueños ni revelaciones, sino que ya Cristo lo llenó todo en mí. Dice, esta idea de plenitud es la que lleva en sí el uso de la palabra en el Nuevo Testamento, atestar de abundancia. Dice, y una vez llena con pleroma en Mateo 13:48. Ahorita se lo voy a leer. Y después dice, rellenar todo lugar bajo, extenderse por todas las partes de algo y dejar repleto. Ahorita vamos a estar leyendo las citas. Para que entienda esta palabra, quiere decir estar en abundancia, estar llenos, estar rebosando, estar... Pablo nos quiere hacer entender de que no necesitas a nadie más, ya Cristo está en ti. Y Él es la esperanza de gloria en cada uno de nosotros, que es con el texto que hemos estado empezando todo este estudio. Él es la esperanza de gloria en nosotros. Entonces vamos a estar leyendo ahí en Mateo 13:48, ¿lo tienes? Sí, mire, dice así, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Se lo voy a leer hasta el 50. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues eso lo quería leer. Dice, ¿verdad? Está hablando, creo, del trigo y la cizaña, ¿verdad? Si Sí. no me equivoco. ¿Quieres que lo busque? Sí.
Es que lo estaba leyendo. Es que mire, si agarro la Biblia me voy a caer de aquí. La tenemos ahora sí amarrada en la silla. Dice, Voy a ir para adelante. dice, y una vez llena es la parábola de la red. De la red. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice, bueno es una palabra que designa lo que es bello, agradable, aceptable, excelente, atractivo, honesto. Su sinónimo es agatos, bueno en un sentido físico y moral. Entonces dice ahí que hay un comentario. Sí, nuestra hermana Evelyn dice, el Padre nos ama tanto que, al igual que lo hizo en ese entonces, nos mostrará e incluso nos advertirá que debemos prepararnos para el viaje que tendremos por delante. Así es como hemos estado diciendo, ¿verdad? En estos días, todo tema, toda palabra que Dios nos ha estado hablando, mi hermano, es para que nos preparemos y estemos bien alertas de todo lo que se está levantando, de cómo el enemigo está trabajando ahorita contra los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dándonos una alerta, ¿verdad? Alerta, mantente firme, mira con hacer las cosas como yo te las estoy pidiendo. Es como ¿verdad? en la escuela, ¿verdad? Haz de cuenta que nos están dando la guía porque pronto vamos a presentar el examen para recibir ese título. Ahora sí, el título, ya como decíamos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero ya cuando venga Cristo en las nubes y seamos arrebatados con Él, ahora sí vamos a recibir, ahora sí nos vamos a graduar, vaya. Nos van a dar ese título de hijos de Dios, de herederos de Cristo. Vamos a terminar herederos la de carrera. Dios, coherederos con Cristo. Entonces, es lo que nos está diciendo en cada una de las enseñanzas que hemos estado viendo y predicaciones. Preparémonos porque Cristo viene pronto. Lo que platicamos ayer ahí en casa de mi abuelita, ¿verdad? De cómo se están viendo tantas señales, de cómo el mundo está hecho un caos. Ayer veíamos cómo estaban evacuando a miles de personas en España por este volcán que hizo erupción y estaba llegando a toda la ciudad la lava. Entonces vemos cómo está la gente gritando de desesperación y cómo nos están evacuando y decía, platicamos con mi abuelita, ¿verdad? ¿Cómo decimos nada tan fácil? Son señales porque Cristo ya viene, pero no nos preparamos. No nos alistamos porque nos sentimos tan seguros de que a lo mejor le vamos a decir a Dios, va a excusarnos, ya nos va a decir, no, sí, tienes razón, mijo. Y no, o sea, Dios nos va a decir, ahí está que dábamos el ejemplo de Zafira, ¿verdad? De Ananías y Zafira, de cómo ellos quisieron engañar a los apóstoles. Pero como decíamos, qué sorprendente cómo Dios le dice, acabas de ver al hombre que llevan muerto, ahí vas tú detrás de él por haber mentido en la heredad que habían vendido. Entonces, fíjese lo que dice aquí, es la parábola de la red, de cómo los pescadores echan la red, sacan los peces y empiezan a separar los buenos y los malos. Dice, muy bien, así va a ser en el día del juicio, ¿verdad? Van unos a la derecha, otros a la izquierda, y ahora sí van a ser, dice, ahí donde va a ser el lloro y crujir de dientes. Y luego dice aquí, rellenar todo lugar bajo. Se lo va a leer, ahí dice Lucas 3:5, pero se lo va a leer desde el 4. Fíjese, dice, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo y hace con nosotros en cada enseñanza, cada predicación que se da? Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto,
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta ahí. Porque ya lo demás ya no me gusta, no se crean. No, hasta ahí. Pero fíjese, es lo que hace la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos da o nos llama la atención, verdad? O nos está dando estos consejos, dice, para que endereces, para que si hay algo torcidito, tú lo endereces, dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y dice la otra, extenderse por todas las partes de algo. Yo lo voy a leer en Hechos 2, voy a empezar desde el 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, extenderse por todas las partes de algo. Dice que vino como un viento recio, y sopló sobre todos, y todos empezaron, dice, a hablar en otras lenguas, a todos se les repartió otras lenguas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Y es un recordatorio, prepárense, prepárate porque Cristo viene pronto. Ten cuidado con estas falsas doctrinas, con estas doctrinas, con huecas filosofías de huecas sutilezas. Prepárate porque Cristo está pronto por venir y tú tienes que aprender, tenemos que aprender a sentirnos completos en Él, a no necesitar de nadie más, sino de Cristo en nosotros, de Cristo en nuestra vida. Sigue diciendo aquí, mi hermano, dice, dejar repleto. Y aquí nos habla en Filipenses 4, del 18 y 19, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es depender de Dios, ¿no? Eso es estar completo en Cristo. Que el día que a mí me llegue a faltar algo, o el día que yo esté necesitado de algo, dice aquí, que yo diga, que las palabras que salgan de mi boca, de mis labios, sea, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte, ¿verdad? Que haya esa confianza, ¿verdad? Y esa seguridad en Cristo, ¿verdad? Y que no diga, ¿verdad? Ay, es que pues ya me quedé sin nada, ¿verdad? Y andemos ahí desesperados buscando por todos lados, menos, como decíamos desde un principio, menos en el lugar correcto. Menos, como decía ahorita el texto, menos en la fuente de nuestra salvación, que es Cristo. Porque muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos y dejamos hasta última opción, ya cuando no vemos, como dicen, la luz, ya cuando no vemos la solución, ahora sí, corremos a los pies de Cristo, cuando Él debe ser nuestra primera opción en cualquier circunstancia en que estemos pasando, en cualquier, ya sea alguna situación difícil, económica o en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Él debe ser primero la fuente de todo en nosotros. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Que empezaban a recurrir a todos, a los Baales, decíamos, ¿qué es lo que estamos viendo? A los dioses, empezaban a recurrir a todos, y ya cuando ya estaban destruidos, ya cuando ya estaban fracasados y no tenían fuerzas, entonces se acordaban que estaba Dios, aquel que los había sacado, y les empieza a recordar, yo saqué a tus padres de Egipto, yo los atravesé por el desierto y no les faltó pan, no les faltó vestir, no les faltó nada, yo peleé por ellos las batallas. Y es ahí cuando ellos empezaban a acordar otra vez de que existía Dios, pero volvían a hacer lo mismo.
Y decíamos, no sé si en la enseñanza pasada, ¿verdad? El sol sale para todos. Dios da el sol para todos, para justos e injustos. No porque el pueblo de Dios pidiera perdón y Dios les daba, ¿verdad?, lo que necesitaban. Muchos se confiaron de que como quiera Dios me está dando lo que necesito, pero dice que no todos entraron a la tierra prometida. Solamente aquel remanente que en verdad aprendió a depender de Dios, que en verdad aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera que ellos pensaban que estaba Por bien. eso se nos decía, por eso se nos decía en una de las predicaciones, no es suficiente con que digamos que conocemos a Dios, no es suficiente con que yo diga, sí, yo conozco a Dios, sino que es más que suficiente que yo diga, conozco a Dios y obedezco a Dios. O sea, que vaya acompañado de la obediencia, que lo que Dios me pide que haga, yo lo haga, mi hermano, sin estar ahí de, como decimos en nuestras palabras mexicanas, sin estar de socarrones ahí, buscándole el porqué a las cosas. Entonces, mi hermano, ¿qué es estar completos en Cristo? Mire, da un ejemplo aquí de cuando una persona come mucho, ¿verdad? Y que termina bien saciado y dice, estoy lleno. O sea, ya me siento bien lleno y se siente la persona satisfecha. A lo mejor usted algún día lo ha sentido, yo lo he sentido y yo me siento llena y digo, ya no necesito nada más, porque ya estoy llena, ya estoy satisfecha. Entonces dice, de igual forma, lo que Dios nos suple a nosotros en Cristo es más que suficiente, dice, para compensar toda deficiencia. ¿Cuál es deficiencia, mi hermano? Satisfacer todo vacío y atender toda necesidad. Y sigue diciendo, si reunimos estas definiciones, vemos que pleroma lleva en sí la idea de estar plenamente llenos de Dios hasta el punto de una satisfacción total, de estar desbordando con la riqueza de sus bendiciones, de que todo lugar bajo se convierta en montaña y de que Dios penetre en todas las partes de nuestro ser. Así es. Que mire, que cuando usted pase por una dificultad o cuando usted y yo, cuando usted y yo pasemos por dificultades, no estemos ahí, sino que lo veamos como una oportunidad. ¿Para qué? Para avanzar, porque quizás Dios, mire, lo que Dios está haciendo mucho hoy en día es estar tratando con el carácter de la persona, ¿verdad? Dice, hasta que lleguemos a tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Por eso ahí nuestra hermana Neri y Josefina nos están hablando de esos frutos, ¿verdad? Los frutos que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Entonces, Dios está trabajando en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a tener el carácter de Cristo. ¿Cuál carácter, mi hermano? Pues que abunde amor, que abunde fe, que abunde esperanza, que abunde bondad, que abunde mansedumbre, que abunde templanza, imagínense. Y lo podemos lograr, mi hermano. A lo mejor usted y yo podemos decir que es bien difícil, ¿verdad? Porque o aquella me hace la vida imposible, pero son instrumentos, ¿verdad? Como nos decía en un mensaje nuestra hermana Josefina, son instrumentos que Dios usa para moldearnos a nosotros. Que es lo que estamos viendo el miércoles y el viernes, ¿verdad? De este hombre Bernabé, que decíamos, no es un hombre mencionado como los grandes apóstoles, como Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, de aquellos que se dejaron escritos un libro o estas hermosas cartas, que decíamos, muchas veces nosotros no preferimos ser como Pablo, ¿verdad? Que él decía, y Alejandro, y te los encargo, y que Dios les pague conforme a sus hechos, y así queremos ser como Pablo, pero no como Bernabé, que decíamos que él tenía esa bondad, esa paciencia de no darse por vencido, sino de insistir. Cuando Pablo decía de Mateo, creo, que ya no lo quiso porque se había quedado una vez que no quiso ir, pero dijo Bernabé, yo lo tengo, vente conmigo. Y dice, y ya cuando Bernabé lo capacitó, entonces sí Pablo dijo, yo sí quiero a este hombre. Es que mira, hermano, le dice como una hermana que así habla. Mira, hermano, no, mire, tampoco lo vamos a tomar como que, no, pues ya me enojé, ya estoy pecando. No, sino que, mira, muchas veces vamos a decir, ya no puedo más. O sea, ya es suficiente. Y está bien, se vale.
se vale decirlo porque todos vamos a caer en ese tipo de cosas. El asunto aquí es de que nos levantemos, mi hermano, y lo volvamos a intentar. ¿Hasta qué? Hasta que ese fruto crezca en mí, ¿verdad? Como decías ahorita, ¿verdad? Hasta que Dios esté ahí trabajando con la persona y que pueda hacer que salga ese fruto. Va a haber muchas ocasiones en que usted y yo vamos a flaquear, vamos a decaer, ¿verdad? Y vamos a andar ahí como este hombre de que no, ya, y que ya, mándalos al infierno, ya. Pero no, mire que todo nos sirve para que, decían uno de los mensajes, nos hablaba Dios, dice, para que aprendas a callar. Que es lo que muchas veces el ser humano batalla en callar, ¿verdad? En dejar que sea Dios el que haga y hable de las cosas. Y fíjese, aquí viene un ejemplo que estoy viendo. Dice, sí, la expresión plenamente lleno parece tautológica. Sin embargo, es una realidad de algo que puede estar lleno sin estarlo. Y da un ejemplo, ¿verdad? De un bote, si usted lo llena con pelotas de tenis, está lleno, pero aún sin estarlo, porque hay todavía huequitos que no se llenan. Dice, aún si tú le echas arena, como quiera va a estar, aparentemente se ve que está lleno, pero está aún sin estar lleno, porque hay todavía partículas que no están llenas. Pero dice, necesitas, ya cuando lo llenas de agua y que está desbordando, entonces ahí sí puedes decir, está completamente lleno, rebosando. ¿Y quién es el agua de vida para nosotros? Jesucristo. Entonces es lo que nos está dando a entender. A veces aparentamos estar llenos, pero todavía hay huequitos que no están siendo llenos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar completos en Cristo, no hemos aprendido a tener esa plenitud en Cristo, a estar nuestra confianza, dependencia totalmente de Cristo. Entonces dice aquí en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y se lo voy a terminar. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y fíjese, dice, es una confirmación de la realidad, porque dice, bendito sea el Dios que nos bendijo. El verbo está en pasado, o sea, ya es una confirmación. Desde antes, como dice, desde antes de la fundación del mundo, ya eras parte del propósito de Dios. Ya teníamos todas estas promesas que nos está hablando aquí el libro de Efesios, que es con el texto que empezamos el estudio. Sí. Bendito sea el Dios. Dice, bendito sea el Dios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es una confirmación, solamente está de que tú la tomes, como el hijo pródigo, ¿verdad? Lo tenía todo, pero nunca quiso tomar la herencia que su padre le había dado. Hasta que nos está diciendo Dios, tú lo tienes todo, simplemente necesitas aprender a depender de mí, necesitas aprender a confiar en mí. Y ya vamos a leer esto por terminar. Sí, por eso dice, pero sí es cierto que todo creyente ya se encuentra en posición plena de toda bendición, autoridad, provisión, plenitud, victoria, sanidad, libertad y demás cosas. Nos hace una pregunta, y quiero que meditemos en esta pregunta. Dice, ¿por qué hay tantos en los cuales es evidente que sufren de una falta casi total de esas cosas?
si es que ya estamos completos en Él, ¿por qué entonces es evidente que ahorita en muchos aún nos sigue haciendo falta todas estas cosas? Dice nuestra hermana Evelyn, hablar por mí mismo cuando creo que estoy preparado es confiar en mí mismo. Y el Señor mostrará que no estoy en todas partes, pero no en orden con Él. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Y es muy cierto lo que dice la hermana, cuando empiezo a hablar del yo hice esto, y yo esto, estamos, ahí es cuando entra la soberbia, cuando entra el que ya las cosas son por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mis fuerzas, y dejamos de un lado a Dios, que es lo que acontecía con el pueblo de Israel y también con nosotros, porque decíamos, muchas veces nos admiramos de que como el pueblo de Israel, teniendo a Dios y viendo todos los milagros que hacía, aún así que se iban detrás de otros dioses. Y es lo mismo que pasa aún con nosotros hoy en día, porque sabemos del poder de Dios, sabemos de los milagros que hace, sabemos que sin Él no somos nada, y aún así a veces nos rebelamos en contra de Él. Entonces Dios nos está diciendo que nos preparemos, que nos cuidemos de estas falsas doctrinas, de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque muy pronto va a venir ese día que nos va a decir, ok, vengan a presentarse al examen final, a ver quién en realidad sí se va a graduar, si se le va a dar ese título, ahora sí, un título ya como dicen, ya papelito firmado como hijo de Dios. Aunque sea con 7.0, ¿verdad? Con 6, aunque sea de panzazo, pero Dios nos está diciendo que nos preparemos. Que nos presentemos, dice, trata, ¿verdad?, de presentarte aprobado, ¿verdad? Que cuando Cristo nos llame, bueno, que diga, a ver, vamos a ver si está el fruto del amor, ¿verdad? Que de perdido ahí un 8 punto y tantos haya de amor. Pero que empecemos, mi hermano. Es necesario que empecemos a poner en práctica, ¿verdad? Y que empecemos a creérnosla de lo que Cristo ya nos había dejado escrito, ¿verdad? Que empecemos a creer que somos hijos de Dios, porque a veces decimos, sí soy hijo de Dios, pero no me la creo. ¿Y cómo sabemos que no nos la creemos, mi hermano? Pues con nuestro simple hecho de nuestra manera de vivir. Entonces, con nuestras simples palabras de cómo nos expresamos, damos a conocer que entonces no creo que soy un hijo de Dios. Entonces, aprendamos a estar completos en Cristo, ¿verdad? Completos en Cristo. Que sea Él quien llene todo en nosotros. Que hoy usted y yo tomemos la decisión de que si no le habíamos entregado nuestro corazón a Dios, bueno, que le entreguemos nuestro corazón a Él y que Él se haga cargo de todo. Así es, entonces analicemos esta pregunta que se nos hizo al final, evaluémonos, a ver qué calificación tenemos y si hay algo que corregir, si hay algo que, ¿cómo dice? Pedirle a Dios, pídaselo y pidámosle perdón porque a veces cometemos errores o a veces hacemos las cosas sin tomar en cuenta en Dios. Entonces vamos a analizarnos, vamos a corregir esas cosas porque Cristo viene pronto y Él nos está recordando que nos preparemos como en todas las predicaciones. Y fíjese, vamos a orar para dar por terminado. No se desconecte, quédese con nosotros en oración. Están mandando corazones para que ya terminemos, ¿verdad? Entonces vamos a dar por terminado este servicio y el próximo lunes no se pierda esta continuación porque va a estar importante. Dice, ¿cómo disfrutar en Cristo del pleroma? O sea, de estar llenos en Cristo. ¿Cómo disfrutarlo? Ya estamos completos en Cristo, ahora sí, ¿cómo voy a disfrutar? ¿Cómo lo disfruto el estar completos en Él? Entonces vamos a orar para dar por terminado este servicio. ¿Tú o yo? Es que traigo el estómago revuelto, hermano. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos a depender cada día más de ti. Enséñanos a estar completos en ti, Señor. Que no haya nada más que lo llene, sino que seas tú el todo en nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que fuera de ti nada somos, Señor. Así que, Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Padre, a cada día a conocerte más, a llenarnos más de ti, para decir como
como el rey David, ¿verdad? Mi copa está rebosando, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que se dieron el tiempo, Padre, de conectarse con nosotros y aprender más de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los llenes de bendición y que tú seas en cada uno de ellos, Padre, en el transcurso de este día, Señor. Gracias, Padre. Si alguno de ellos tiene alguna necesidad o está pasando por alguna situación difícil, Padre, yo te pido que tú obres en cada uno de ellos, que tú suplas cada una de sus necesidades y que tú les ayudes, Padre, en cada situación que ellos estén pasando. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tenga un muy bonito inicio de semana y bueno, a echarle ganas y no se pierda nuestro culto del día de mañana a las 7 de la noche. Dios le bendiga.